got it together, didn't we? Nobody but you and me. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y bueno, muchas veces hemos hablado de las rupturas de pareja, las separaciones, los divorcios y cuando los hijos quedan en el medio, quedan allí como rehenes y se los utiliza como parte de una disputa. Estas heridas que después quedan en esos hijos y son tan difíciles de sanar. Vamos a hablar de este tema, comenzando con la historia de Mario Ardizone, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Mario. Gracias. Y Guadalupe Guerrero, que es abogada especialista en Derecho de Familia. Muchas gracias, Guadalupe, por estar aquí. Bueno, Mario, contanos primero tu historia. Bueno, yo tengo una nena de 17 años, mi hija, en el cual siempre de que tuvimos percances, siempre se interpuso la madre para que yo pueda verla. ¿Hace cuánto tiempo que te separaste? La nena era chiquita y tenía 4 años y ahí empezaron las denuncias, no querer que yo la vea. Me puse a un parque japonés, fui 4 meses a un parque japonés, 6 meses, en el cual yo la veía todos los sábados y había asistentes sociales y se dieron cuenta que yo... Que te acompañaban en ese momento en que me vos estabas me daban con tu a la hija. nena y yo estaba en el parque japonés y en esos 6 meses, bueno, las asistentes sociales vieron que no había ningún problema entre los dos, que era un problema de la madre hacia conmigo. ¿Se separaron en malos términos desde el comienzo? No fue malos términos. Yo la veía iba a ver todos la semana, el fin de semana, la tenía todos los fines de semana, pero después de golpe se impidieron todo. Fui 6 meses, ahí donde la justicia me da un régimen de visitas, en el cual la veía los jueves y los sábados, y hasta que llegó un día que no cumplieron con eso. Entonces yo tuve que hacerle una denuncia penal, una denuncia penal, claro, por no incumplimiento de él. Cuando decís que no cumplían con esto, ¿qué es lo que sucedía? ¿Vos ibas a buscarla a la casa, quedaban en algún lado y no directamente? Yo le iba a buscar a la casa, no me llevaban? no me atendían el teléfono, no me atendían ni por el portero, no, nada. Y siempre inventando cosas, poniendo trabas, hasta fui a un hospital Álvarez, que ahí hicieron un tratamiento para el reencuentro, y ella la agarraba y se la llevó. Siempre buscaba cosas para que yo no la vea. Siempre buscando excusas para evitar que ustedes estén juntos. Hasta una vez fui a un colegio, me presenté en el colegio y pregunto, soy el papá, dije el papá de mi hija, y me dijeron, pero ¿cómo usted no está en España? No, yo no estoy en España. O sea, que esa era la historia que habían contado dentro del colegio. Claro, y ¿no? tuvieron que cambiar de colegio, por eso, Mirá. porque habían quedado mal en el colegio. Todo era todo mentiras ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hija? hace 5 años en un lugar no agradable, porque tuve un hermano que había fallecido y ella vino a verme, porque a mi hermano no lo vino a ver, me vino a ver a mí y la tuve siempre con la madre, siempre en el entorno, en el cual después quise hablar con la nena, todo negaciones, pero obviamente cosas que le han llegado a cabeza a la nena. O sea que en este último tiempo, Mario, la viste en esa ocasión que estás contando, hace 5 años, y antes que eso, ¿cuántas veces más? Desde estos 4 años que ustedes se separaron y que comenzó todo esto. No, fue complicado ya de los 7 años que dejé de verla, 7 años que me decía que hacía exámenes de primer grado, que no podía venir, y primer grado me parece que no era Y algo. hoy tiene 17 años. Hoy tiene tu hija. 17 años. Bueno, pasaron 10 años en el medio, Guadalupe. Sí, el caso de Mario es un caso, diría yo, uno de los más complejos o extremos, ¿no? Porque Mario se sometió a todo este proceso judicial que a veces es larguísimo y angustiante para cualquier padre. Yo hablo del padre varón porque en general es más común que el impedido sea el papá varón, pero hay casos de mujeres también que son absolutamente terribles. Mario comienza con la mamá de esta chiquita comienza con una denuncia sobre violencia doméstica, que es como la manera más fácil de impedir el contacto, donde se obtiene una restricción para el acercamiento. Cuando se acaban esas
esas denuncias o esas falsas denuncias con respecto a uno que acusa que hay violencia con la hija. Claro, lo primero que se debe hacer es tomar esa denuncia. Exacto. Porque Y el juzgado puede ser el preventivamente, caso. el juez preventivamente lo que hace ante la duda es ordenar un perímetro de restricción. Vencidos estos plazos y cuando Mario realiza las pericias y se dan cuenta que la realidad es que, por lo menos con respecto a la chiquita, no había ningún tipo de riesgo, porque lo que tiene que evaluar el cuerpo interdisciplinario es si hay riesgo con respecto a sus hijos. Cuando se acaba esta evaluación y no hay riesgo, se implementa o enseguida se acuerda un régimen de comunicación. Sí. ¿Qué hacen? Yo voy a hablar de las madres en general, Sí, porque sí, son sí. bastante de manual. Las madres que obstruyen el vínculo, lo que hacen en general es primero la denuncia de violencia, después suben el nivel. Cuando eso no termina, hacen una denuncia de un posible abuso. Cosas que el juez se tiene que ver a veces con las manos atadas para decir, bueno, hasta investigar esta situación, yo no puedo permitir Claro. que el padre siga Porque en el viendo, caso porque de ante ser la cierto, duda. y sí, claro. Pero como te digo, es de manual, después lo que sigue es la denuncia de abuso. Entonces, hay muchos juzgados que ya están alertados de esta situación, hacen unas pericias. A veces las mamás, no todas, pero a veces cuando las hijas tienen que, las chiquitas tienen que someterse a unas pericias o a una cámara Gesell o Sí. a una pericia médica, ginecológica, hay madres que ahí a veces algunas recapacitan y otras no. Otras someten a sus hijos. Porque someten a sus hijos a Y en lo este someten, caso, claro. y lo someten A tal punto llegan. exacto. Hay de todo. Y ahí un ya aspecto- no queda otra prueba, porque si esa queda otra prueba ya prueba. da negativa, entonces no hay otro camino, otro No, paso más. O en sí. en el interín, lo que es importante que sepamos es que la cabeza del chiquito se va deteriorando a poquito porque hay un síndrome que en la justicia se llama síndrome de alineación parental, Claro. que en los juzgados off the record lo reconocemos y en los juzgados es muy difícil, lo creó Garner. El padre alienante, igual, por más que yo he presentado 400 escritos diciendo, Sí. esta chiquita tiene todos los condimentos, los ingredientes, la tipología que marca este síndrome. Y la justicia, hasta que evalúa y reconoce esta situación, pasaron 2 años. 2 años de impedimento con el padre. Claro, Y 2 el- años que después, primero que no vuelven más. No vuelven más, o se Y segundo recupera. que esos 2 años aparte también crean una distancia también psíquica del hijo con el padre. Hay que ¿no? reconstruir ese vínculo. Claro. Los 5 primeros años son fundantes, con lo cual es muy difícil reparar ese daño que se ha hecho. Y aparte, los chicos en general, cuando tienen esta alineación con respecto al otro padre, no pueden explicar por qué. No saben Mirá. por qué yo te odio, por qué no te quiero ver, por qué. No lo saben. Claro, porque tampoco no lo tienen. Porque nunca les pasó Claro, nada. nunca les pasó, no lo y tienen lo que claro. transmiten es el relato totalmente madre, contagiado en de este la caso. madre, de una separación traumática, de un despecho o de una cosa no resuelta. Freud dice lo que no se resuelve se repite. Y esto, lamentablemente, en los temas de familia uno mezcla un montón de lo que es el derecho y un montón, a veces, de la psicología. Esto no cambia si en este caso la madre reconstruye su vida, tiene una nueva pareja, Sí. quita el foco de ese A veces padre. es la ¿o mejor no? recomendación. Mirá. Quitarle un poco el foco. Yo a veces les digo a los clientes, bajemos un poco la espuma, los decibeles, no te muestres tan interesado y vas a ver cómo la otra parte reacciona de esta forma. A veces sí. Y a veces hay madres que son tan obstruccionistas del vínculo que no les importa nada. Y a veces hay mandatos muy importantes. Son matriarcados, donde la figura del padre está totalmente desdibujada. Entonces, ellos necesitan que una figura del padre no exista. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Cuando un papá a lo largo de 8, 10, 9 o 10 años a veces se cansa de luchar, lo que hacen es reafirmar este discurso de papá ves que a papá no le importás, Claro, mira, no le justamente interesás. Esto que estás diciendo, ¿no? Yo pensaba esto cuando Mario nos contaba recién que la última vez que vio a su hija fue hace 5 Es años, terrible. en una situación muy dolorosa, como la pérdida de tu hermano, y muy poquito tiempo. Y pensaba en algún momento, ¿pensaste en bajar los brazos, Mario? No voy a bajar los brazos. Porque yo sé que la niña tenía 12 años y hoy tiene 17. Hoy voy a buscar la oportunidad de poder encontrarme con ella y poder hablarle. Le pregunté en ese momento, ¿cuál es la causa ¿qué te hice yo? No supo responder. No sabe. No supo responder porque no hay nada. Y yo lo que me alentó, el haber ido ahí a ese mal momento, dije, si le pusieron tanto odio hacia mí, ella no lo creyó el odio. Y vino, porque si no, no hubiera venido. Igual fue acompañada de su mamá. Sí, su mamá y su abuela, que también es una persona que obstruye bastante también él.
Claro, bueno, ¿qué es esto que vos marcabas recién, ¿no, Guadalupe? El matriarcado. Se transmiten caso, generaciones. evidentemente Cuando se hay una transmite. familia que realmente tiene culturalmente esta situación de borrar a la figura paterna en general, se transmite de generación en generación. Y te digo que pasa, y lo mismo pasa lamentablemente con los hombres a veces. No es muy frecuente, Claro, pero pasa. pero Hubo también. hace poco un debate con un documental Borrando a Papá, Sí. y después hay una asociación de padres Zapadesi que también trabaja un montón. Es más común de lo que uno se imagina, y para el derecho de familia es uno de los casos más difíciles, porque nadie puede obligar al otro a que te quiera y que tu hijo quiera venir a verte. Claro, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de hijos manipulados. Totalmente. No estamos hablando de hijos que por decisión propia, por vivencias personales, deciden estar con uno u otro. Son hijos absolutamente manipulados que lo único que nos queda a veces es esperar a que ellos tengan una capacidad. Hoy el nuevo código habla que tanto el papá como la mamá tienen exactamente iguales derechos, el cuidado personal es absolutamente compartido, la responsabilidad parental es compartida. Y a partir de los 12 años ya ellos pueden determinar con quién vivir, ¿no? Ya no hay edad para que hoy el niño pueda decir a partir de tal día, a partir de tal edad yo puedo vivir. Hoy lo que dice el código es que el niño es sujeto de derechos, Sí. y en cualquier momento puede presentarse en el juicio y tiene derecho a ser oído. A los 2, a través de un dibujo, a través del cuerpo interdisciplinario. A los 4, a los 5, a partir de ahora siempre va a ser escuchado. Antes, era a partir de los 10, 12, era tenido en cuenta su opinión. Claro, pero en este caso, entonces, acá estamos hablando del derecho a ser escuchado, pero... Decidir a si partir de los 12. Hoy un chico de 10 años puede fundamentar por qué quiere vivir con su papá. El asesor de menores lo va a escuchar y tiene derecho a tener un abogado del niño durante todo su proceso judicial. Cuando hay intereses contrapuestos entre la mamá y el papá, Sí. por lo menos en la provincia de Buenos Aires hay obligación de designar un abogado del niño. Y este abogado debe luchar por lo que el niño quiere. Por supuesto que si el niño lo que quiere es irse a vivir a Tailandia, Claro, no, dentro obviamente. de lo que Con hace su cierto- interés superior. Claro, totalmente. Entonces va a totalmente. ser escuchado. Ahora, Mario, vos sufriste no solamente el despido de tu hija, no verla crecer todo este tiempo, sino también estas acusaciones que también en lo personal te habrán golpeado muchísimo y para seguir con el resto de la sociedad, digo, no solamente en tu relación con tu hija, ¿no? Sí, yo sé, pero sé que lo comprobé porque comprobé que nada era cierto. Eso me tiene muy tranquilo. Por eso ella sabe más que nadie que estuvo al lado mío siempre, que veía una injusticia, una cosa que no era real. Porque yo... Pero esto es una historia también media como repetida. Si pongo a pensar, la madre le pasaron unas cosas parecidas. Con su mamá. Su mamá, claro, él odiaba a su padre cuando mira. su padre había muerto hacía un año tenía ella. Entonces, ¿por qué hablas mal de tu papá si tu papá no lo conociste? Entonces no escuchó una sola campana. Entonces es como una negación hacia los padres. Claro, de ahí viene. Y ese es solamente no verla, sino ese gran dolor de que no tome que todos son así, que los padres no son así. Claro, que ella no se cree de esa misma manera. Ahora, ella hoy es menor de edad, pero dentro de muy poquito va a ser mayor de edad. Ese será el momento para que vos puedas decidir revincularte con ella, que ya directamente el trato intente ser directamente con Claro. ella y no con su mamá de por medio. Exacto. Esa es un poco la idea, porque la verdad es que ella tiene captada la voluntad y hoy es una adolescente que con esto de su capacidad progresiva y su derecho a decidir, ella hoy decide no verlo. La idea es que yo creo que ella va a ser un camino, va a transitar una situación y que en algún momento esto se va a revertir. A veces es una cuestión de tiempo. Es durísimo para el que espera, pero que yo creo que es una cuestión de absolutamente de tiempo. Por eso vos decís que no vas a bajar los brazos. No. Y ahora voy en búsqueda de saber, porque no tengo ni el colegio donde estudia. Voy a pedirlo por el juzgado a que me den el colegio, porque ellos no me ¿No dan. sabés dónde estudia hoy tu hija? No, me niegan todo, se me acerca, no tengo un teléfono. Tenía un teléfono, llamaba y ahora no lo está Claro, o sea, no tenés forma de comunicarte tampoco. Por eso digo que es un caso Toco muy timbre extremo. y no me Claro. atienden, entonces todo es... Y para dejar aclarado todo, digo, él lo sobreseyeron de todas las De todas las acusaciones acusaciones, de que todas, hicieron. Lo que pasa es absolutamente. que todo este tiempo igualmente pasó, todo esto se perdió y él sigue en la lucha más allá de que estas acusaciones fueron falsas, Exacto, ¿no? exacto.
Yo no tengo ninguna prohibición de nada. Nada, no tiene ninguna prohibición de acercamiento, De no hay, nada. y hay Tengo un régimen. hasta un régimen, perdón. Tiene un régimen vigente, digamos. Que el contrario, él podría ir a verla y él hacer una denuncia de incumplimiento del régimen Claro. y aplicar las AS-30, que son estas multas que por suerte están empezando. ¿Y eso no lo hiciste? No lo hice porque siempre era exponer a mi hija y Este eso es el punto, me ¿no? cuesta Mirá. mucho exponerla. Ponerla, siempre iba a la puerta de un colegio y la metían así y la nena tuvo un nerviosismo. Y después sale la nueva denuncia de violencia. Claro, o sea que a pesar de que en realidad vos hoy podrías hacer una denuncia de ella porque está incumpliendo los días de visita, vos decidís no hacerlo para cuidar a tu hija a pesar de que esto implique no verla. Un dolor enorme. Esto pasa a veces, porque ¿sabés lo que pasa? Por eso yo decía que es uno de los institutos más difíciles con respecto al derecho de familia, porque nadie puede, o sea, una vez un juez me dijo, usted quiere que le ponga un patrullero para buscar a un cliente, a su hija, y es muy difícil hacer cumplir un régimen de esta manera, Claro. ¿entendés? Forzar un vínculo paterno-filial de esta forma con un patrullero en No, la puerta, lo ¿Y destruye. qué pasa en materia económica? ¿Vos, Se vos me- tenés que seguir aportando como Se- tal o no? Se me descuenta de mi sueldo Todos los meses. la cuota. O sea que vos cumplís encima con la cuota todos los meses y a pesar de estar en regla en absolutamente todo, el impedimento, como decís vos, es un caso absolutamente extremo. Exacto. Totalmente extremo. ¿Tu hija en ningún momento intentó comunicarse con vos No, en este tiempo? No, yo quise hablar ahí cuando tengo el contacto ese que fue hace 5 años y no, pero vos sabés qué es. Y yo le decía, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que hice yo? Y no contestaba nada. Hasta que un momento me bloqueó el teléfono y tenía 12 años. Por eso tengo esperanza que ahora 17 años, 18, poder sentarme y hablar con ella pero bueno, buscaré la forma de llegar. De alguna manera voy a llegar. Claro, seguramente, pero en estos casos es necesario, ¿cómo se comienza una revinculación tal? Mira, en el Poder Judicial, esto que él mencionó, lo del Jardín Japonés, era un programa llamado Encuentros, que estaba organizado por varios juzgados en Capital Federal, donde los papás se vinculaban los sábados a la mañana a través del Jardín Japonés, asistidos por asistentes sociales que luego hacían informes, justamente para evaluar si había algún riesgo. Sí. Mario siempre decía, los peces del Jardín Japonés ya eran tiburones, porque Claro. él pagaba la entrada, le pagaba la entrada a su hija, ellos entraban y compraban, y la actividad era dar la vuelta, darle de comer, Darle de comer a los peces. a los pececitos, y después las asistentes sociales tenían que hacer los informes. Esta señora lo que hacía era de 10:30 a 12, la llevaba a las 11:15, o sea, ya desde ese lugar era el poco tiempo Le quitaba tiempo también. Exactamente, ya desde ese momento. Después se hizo en el Hospital Álvarez otra revinculación. Se ha intentado desde todos los elementos con que la justicia puede contar, de la mejor manera y cuidando siempre a la chiquita para que esto sea la forma más cuidada. Claro. Y fue muy difícil. Por eso yo menciono desde el inicio que fue un caso muy extremo, porque vuelvo a decir, no se puede obligar por la fuerza a querer a alguien o a revincularse a alguien que desde el otro lado hay una fuerza más poderosa y que por el momento está captada todavía. Totalmente. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, No, por favor, Guadalupe. un gusto. Gracias, No, por Mario, favor, por gracias abrir por tu dejarme historia con expresar. nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más. Brisa en la oscuridad.